Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Un gusto enorme estar una vez más aquí con todos ustedes en este su canal Quinta Dimensión. Hoy vamos a platicar de uno de los temas más escabrosos, delicados y demás que a final de cuentas, pues sabemos que grupos, vamos a decir, pertenecientes a otro todavía mayor, con diferentes caretas, con diferentes colores, con diferentes supuestas ideologías y demás, pero que todos resultan ser un bolsillo más del mismo pantalón, es que estamos trayendo este programa para ustedes. Saben, para los que tienen más tiempo en el canal y sobre todo como actualización para los que van llegando por primera vez, que normalmente no hacemos guión en este programa y vamos a seguir así. Ahorita solamente tengo algunas ventanas abiertas en mi monitor para poder compartir datos históricos que lamentablemente han pasado por el mismo tamiz, el mismo filtro del que hacen uso los gobernantes del mundo. Sin más, voy a pasar a compartir nada más algunos detalles, sobre todo hablando de quienes llegaron en algún momento aquí a la Tierra y lo más impresionante que no hemos tenido la oportunidad todavía de canalizar y escribir fue el origen de las guerras de Orión, los personajes más relevantes y sobre todo algo o un grupo de entidades considerablemente oscuras que migraron y lograron escapar y lamentablemente vinieron a dar aquí. Tienen escamas y curiosamente, entre una de sus tantas características, pues resulta que fueron formando diferentes grupos, así como fueron la Cruz de Malta, templarios, ya más adelante ciertos grupos religiosos, algunos especialmente como en el cual militó el difunto Francisco, entre otras tantas cosas. Ya sin mencionar cuestiones tecnológicas, bancarias, financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Para pasar este punto, solamente quiero compartir con ustedes un poquito de historia para que se den una idea e incluso me llevé una sorpresa hace unos minutos con la inteligencia artificial, una de tantas que andan de moda y que también su programación no le permite decir las cosas de forma abierta y que las fechas y demás eventos están maquillados por programación. Ya se darán cuenta ustedes, voy a hacer uso de esa inteligencia artificial en esta ocasión y vamos con la información. Muchos de ustedes, mis queridísimos amigos, pues obviamente se han percatado plenamente de lo que ha sido la estrategia más reciente para terminar de enfrentar al ser humano con el ser humano, unos con otros, dividir, fracturar y hacer una especie de disrupción de lo que pudiera ser una armonía entre seres humanos. Estoy hablando ni más ni menos que de la normalización de cosas que sinceramente, y lo digo con todo respeto, para lo que ha hecho ya el agente naranja, mejor conocido como el mandatario de Estados Unidos, así le llaman en Estados Unidos, el agente naranja, por ese tono de cama de bronceado,
puesto que definitivamente la decisión que tomó con respecto a parar en seco a lo que es o todo lo aquello que sea relacionado con woke y lo que esto implica y una normalización, y lo voy a decir con todo respeto, pero toda esa gente que ella, ello, esto y demás cosas, pues en mi juventud se resolvía con psiquiatra. Si lo llevamos antes, unos años más atrás, y así sucesivamente, podremos percatarnos que ciertos organismos que rigen o fungen como árbitros para los diferentes casos y situaciones de disputa política, económica, etcétera, en el planeta, esas mismas instituciones creadas son árbitros no imparciales, que siempre han tenido algo por detrás y desde su surgimiento, desde que nacen, vienen con un estigma que nos lo venden como algo verdaderamente neutro y que en teoría ve solamente por el bienestar de la humanidad. Esto lo dejo como antecedente, pero vamos a ir a dar nuestro salto cuántico, si ustedes gustan, a la historia para que se vayan dando un poquito de idea. Vamos a comentar en este caso sobre los házaros, que si nunca habías escuchado de ellos, te voy a pedir de favor que si tienes papel y lápiz a la mano, vayas tomando nota. Los házaros con J, J-A-Z-A, házaro o házaros, vienen de Khazaria, que se escribe con K-H, K-H-A-Z-A, etc. Ok, los házaros, según los registros históricos, difieren un poquito porque tengo una definición de inteligencia artificial y una bastante más interesante, que es la de la Enciclopedia Británica, cosa que ya la gente de 20 años o menos no tiene ni la más remota idea, que en su momento fue lo más relevante o más respetado a nivel registros históricos. Era el registro akáshico de la humanidad durante mucho tiempo, hasta antes del Internet, y no se diga ahora con Wikipedia. Ok, de la Enciclopedia Británica viene Hazar con KH, sonando como J. Ah, caray, ya me lo cambió a... ya me lo cambió a inglés y lo tenía yo en español. Bueno, ni modos, lo traduciré. Lo que pasa es que a esta distancia ya no lo veo muy bien. Dice, Hazar o Házaro, miembro de la Confederación de Tribus Hablantes de Turco. No eran turcos, eran tribus que hablaban turco. Tomen el dato. En el siglo, a finales del siglo VI, establecidas en una gran parte de lo que fue un imperio comercial que cubría desde la parte sudeste de lo que es la Rusia europea moderna y también de origen el término házaro referido a ciertos grupos oscuros. Ok, vamos a dejarlo ahí. Se dice que originalmente estaban ubicados al norte del Cáucaso. Para aquellos que tienen idea, lo que se define como caucásico es gente de tez clara. ¿En Medio Oriente o Eurasia? Ok, como que desde ahí hay algo que destaca. Ok, vamos a dejarlo así. De ahí vamos a saltar un poquito a lo que nos dice la inteligencia artificial.
la cual está muy afinadita en base a la información que le han alimentado. ¿Ok? Perfecto. Y esto se los leo tal cual. Dice, los házaros fueron un pueblo turco, mentira, eran de habla turca, ok, que dominó una vasta región de Europa del Este y Asia Central desde el siglo VII hasta el X. Ok, están por ahí en ese rango. Su reino, Hazaria, con KH, era una entidad multiétnica y cosmopolita. O sea, había de chile, de mole y de dulce, al igual que los tamales o las arepas. Ok. Su reino, Hazaria, incluían al judaísmo, el cristianismo, el islam y el tengrismo. Ok. Así como que un sueño ideal, una región y un grupo sobre todo que respetaba a los demás, etc., etc. Por no decir que eran muy hábiles y manipulaban el libre albedrío de los demás. Ok. Aquí dicen de la diversidad, era una sociedad de este imperio era muy diversa en cuanto a grupos étnicos y religiosos. Ok. Aquí es donde se pone interesante porque según diversas fuentes se habla de que los házaros era un grupo de forajidos, asaltantes, ejecutores a sueldo, etc., etc., y que en toda esa región se les estaba dando cacería. Los querían fuera de su territorio, ¿ok? Eran como apátridas, no eran los turcos, hablaban turco sin embargo, pero no eran turcos, ¿ok? Aquí mismo, en la inteligencia artificial, mencionan su relevancia histórica. Su existencia jugó un papel crucial en la historia, especialmente en la defensa de Bizancio y la evolución de la cristiandad y el islam. Claro, eran gente aguerrida, eran militares, eran verdaderos, ¿cómo les llaman aquí en el ámbito del narco? Sicarios a sueldo. Y obviamente sabes que ese tipo de trabajos se cobran y se pagan bien. Ok. De ahí pasamos a lo que definen dentro de los házaros como religión, especialmente el judaísmo. La conversión al judaísmo por parte de la élite, estamos hablando de los házaros, sin embargo, no fue una conversión masiva de la población, importante. Y algunos estudiosos creen que fue más una medida política. Ok, de este grupo que ya definí, que ya describí, como nadie los quería cerca, los líderes se infiltraron en los grupos judaicos para salvar su pellejo y se convirtieron al judaísmo, mas no son de origen judío, que quede bien claro. Y estos házaros son los que dieron origen al sionismo, que son a final de cuentas los dueños del planeta. Ok, de aquí vamos a saltar algo muy interesante. Vamos a platicar ahorita con la inteligencia artificial para que esto sea de lo más neutral posible. ¿Les parece? Vamos para allá. Y esto ya lo he comentado en otros programas y aquí creo que vale la pena mencionarlo. Ok. Durante el auge de Europa y principalmente de los házaros con S porque pertenecen a el sionismo,
¿ok? Pero vamos a hacer referencia a ellos simplemente como házaros. Son grupos que por diferentes medios, métodos y demás lograron gran poder en Europa. Las grandes fortunas infiltradas y camufladas en la comunidad judaica, pues son los que empezaron a lograr puestos como empresarios, como científicos, como investigadores, como economistas, etcétera, etcétera. Ok, aquí es donde se va a poner interesante, porque precisamente con esa guerra mundial en Europa, principalmente, los sobrevivientes y los grandes capitales migraron, obviamente, patrocinados por ciertos mandatarios que después tuvieron que devolver el favor. Es como tuvo sus años de bonanza Estados Unidos en la posguerra. ¿Ok? Vámonos con Gemini o Gemini, como quiera que tú lo conozcas, para preguntar algunas cositas. ¿De acuerdo? Vamos a darle. Hola, hola Gemini, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Lista para empezar? Perfectísimo. Ok, aquí hay un detalle bien interesante que voy a ser muy puntual. ¿De acuerdo? Adelante, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Ok, ¿me puedes comentar en qué fecha exactamente se declara concluida la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente el 2 de septiembre de 1945. ¿Quieres saber algo más al respecto? Permíteme. Ok, septiembre de 1945. Ok, aquí hay un detalle bien interesante. ¿En qué momento o en qué fecha se funda la ONU? La ONU se fundó el 24 de octubre de 1945, justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ok, espero que se haya escuchado, perdón. No estoy contigo ahorita, permíteme. Ok, el mismo año que concluye el conflicto mundial, se crea la ONU con la promesa, con la idea o que nos vendieron de poder evitar eso una vez más, que no se diese la tercera. Perfecto. Ok, en el 45. Perdón, algo pasó, Gemini, y se cortó, pero bueno, no hay problema. Aquí hay algo interesante que necesito que me comentes. ¿En qué año se oficializa el nacimiento del Estado de Israel? El Estado de Israel fue declarado independiente el 14 de mayo de 1948. ¿Quieres saber algo más sobre su fundación? Ok, aquí hay algo bien interesante, Gemini, porque según esto, déjame ver, permíteme. Am, estoy pensando en voz alta, ignórame tantito. Am, Ok, no te preocupes, yo te espero. ¿En qué te puedo ayudar? esta mujer es adorable. Estoy hablando de ti, Gemini. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Ok, a ver, permíteme tantito. Vamos a dar un salto aquí, un salto histórico, y vamos a saltar con un personaje muy interesante. Bueno, primero, ¿en dónde fue creado, o mejor dicho, el territorio donde se declaró el Estado de Israel?
normalmente, ¿quiénes ocupaban ese territorio antes? Antes de la creación del Estado de Israel, ese territorio era conocido como Palestina, y estaba habitado principalmente por árabes palestinos, tanto musulmanes como cristianos. ¿Te gustaría saber algo más sobre la historia de Palestina? Vamos a pasar con eso más adelante. Aquí hay un detalle. Vamos a platicar un poquito de Henry Kissinger. Henry Kissinger fue una figura clave en la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Fue secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, y participó en importantes negociaciones y acuerdos internacionales. ¿Sobre qué aspecto de su vida te gustaría hablar? Ok, dame unos minutos, voy a platicar tantito con alguien y yo te aviso. Claro, tómate tu tiempo. Avísame cuando estés lista. Ok, amigos, aquí les estoy compartiendo el retrato, vamos a decir que oficial, que anda circulando y lo puedes encontrar también en Wikipedia y muchas otras fuentes. El mismísimo Henry Kissinger, muy conocido por la gran mayoría de los adultos de por lo menos 50 años para arriba. Ok, fue secretario de Estado de los Estados Unidos. Lo más interesante, amigos, es que este caballero fue nacido en Fürth, Baviera, el 27 de mayo de 1923. Perdón, en Fürth, Baviera, perdón. Sí, el 27 de mayo de 1923, en Alemania, en Baviera. Y muchos de ustedes saben lo que eso implica y de los grupos oscuros que tienen origen ahí. Ok, este señor es una verdadera personalidad y Es cierto ahorita que Kissinger nació en Baviera, pero no es apropiado generalizar sobre grupos oscuros basados en su lugar de nacimiento. ¿Te gustaría saber más sobre la vida de Kissinger? ya empezó, ya empezó. ¿Escucharon? Ok, perfecto. Ok, aquí me acaba de quitar algo. Me acaba de quitar algo la computadora. Pero vean a qué nivel está hasta esto, ¿eh? Y les comento, hay muchas imágenes que no te permite, sobre todo personajes, modificarlos por programación. ¿Ok? Lo dejo aquí como un punto adicional. ¿Y vieron cómo? Saca las uñas de una forma impresionante, amigos. Voy a hacer una pausa. Bueno, déjenme decirles que poco antes de iniciar esta grabación, el mismo Wikipedia me ofrecía datos sobre un conflicto entre Israel y Siria por los altos del Golán. Lo comenté con la inteligencia y ahora ya no me aparece, ¿ok? Solamente como probadita de a qué nivel nos controlan, nos espían y más. Ok, vamos a tratar de ponerle otra vez un 4 a la inteligencia. Ok, hay que estar bien abusados. Hola, hola Gemini, perdón, ya estoy de vuelta. Qué bueno que volviste. ¿En qué te puedo ayudar? Ok, mira, aquí estoy leyendo algo sobre la guerra del Yom Kippur. ¿En qué consistió? La guerra del Yom Kippur fue un conflicto armado entre Israel y una coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria. Comenzó el 6 de octubre de 1973, en el día sagrado judío del Yom Kippur, y duró hasta el 25 de octubre. ¿Quieres que te cuente más sobre las causas o consecuencias de la guerra? Ok, ¿quién hizo la primera jugada para el conflicto?
Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel el 6 de octubre de 1973. ¿Quieres saber algo más sobre la guerra? Ok, a final de cuentas, ¿qué había en disputa? En la guerra del Yom Kippur, Egipto y Siria querían recuperar los territorios que Israel había ocupado en la Guerra de los 6 días de 1967. Egipto quería recuperar la península del Sinaí y Siria los altos del Golán. ¿Te gustaría saber algo más sobre la guerra? Ok, entonces Israel se hizo de esos territorios y Egipto y Siria querían recuperarlos, ¿correcto? Exacto. Egipto y Siria querían recuperar esos territorios que Israel había ocupado durante la Guerra de los 6 días en 1967. ¿Quieres saber más sobre cómo terminó el conflicto? No, pero sí quisiera saber de 1967 cómo es que Israel se decidió por hacerse de esos territorios. En 1967, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania, lo que resultó en la Guerra de los 6 días. Israel ocupó la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto, Cisjordania y Jerusalén este de Jordania, y los altos del Golán de Siria. ¿Te gustaría saber más sobre la guerra? Bueno, no, porque a final de cuentas llegó a un acuerdo de paz, el de la famosa guerra del Yom Kippur, y fue Kissinger el artífice, ¿correcto? Kissinger tuvo un papel importante en las negociaciones de paz después de la guerra, pero no fue el único artífice. Otros líderes, como el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin, también fueron fundamentales. ¿Quieres saber más sobre las negociaciones de paz? Bueno, ¿qué pasó finalmente con el territorio en disputa? Después de la guerra, se firmaron acuerdos de separación de fuerzas entre Israel y Egipto, e Israel y Siria. Israel se retiró de partes del Sinaí y los altos del Golán, pero mantuvo el control sobre otros territorios ocupados. ¿Quieres saber más sobre los acuerdos de paz? Por el momento es suficiente, permíteme. ¿Ven cómo hay que acorralar y presionar en base a la programación que tiene? Ahora, quiero ser enfático, amigos, no estoy diciendo nada en contra de la nación y su gente, sino de quienes mueven los hilos y que en mucho son protagonistas de los conflictos más cruentos y macabros en la historia de la humanidad. En resumen, amigos, para hacerlo más lineal y más fluido, termina un conflicto a nivel mundial. Las grandes fortunas házaras, vamos a llamarles así, migran a Estados Unidos, produciendo una época dorada para la nación, la cual le sobraba dinero a raudales, había trabajo, había industria, pero resulta que en cosa de un mes, o sea, de septiembre que se da término a, eh, a lo que es el conflicto, se crea al siguiente mes la ONU y la ONU en cosa de un par de años y de algunos cálculos y demás da visto bueno para la creación del Estado israelí. Y desde su surgimiento, pues han estado queriendo hacer lo mismo que hace en la actualidad el primer ministro de ese país, al cual nos vamos a referir como Bibi, como le conocen en su casa. Aquí, amigos, solamente quiero compartir algo, porque seguramente ya lo has visto, lo que han estado llevando o protagonizando en la Franja de Gaza, y que no ha sido otra cosa más que intento diario de eliminar los pobladores de esa región. Ya más de 100 altos mandos y mandos medios
en funciones y en retiro han hecho una solicitud al actual primer ministro Bibi y que todos coinciden en que el proceder que están llevando a cabo, esa forma de actuar en ese territorio, no es para nada una pacificación, que tiene un toque todavía mucho más oscuro, mucho más con otra finalidad. Esto que voy a compartir a continuación, amigos, es algo que el ya finado Henry Kissinger finalmente dijo en el 2012, el ya finado Kissinger. Para que lo tengas registrado y lo tengas presente de esta profecía a manos de Kissinger, y que el señor sabía mucho más de lo que se pueden imaginar, que este señor muy posiblemente de esencia no era ni siquiera humano. Puede haber sido un absoluto cambiaformas para los que saben más de estos temas. Pero espera a esto que te voy a compartir. Son ya 80 naciones, 80 voces que están señalando al señor Bibi para que detenga de forma inmediata las hostilidades y sus acciones en el territorio del cual hemos estado haciendo mención. Este señor, de la misma manera y con el mismo manual como hace el comediante en el territorio ucraniano, le ha importado un bledo y ha seguido con esto. Sin embargo, al ucraniano no lo señalan. Pero ahorita al señor Bibi definitivamente todos lo tienen, vamos a decir que atravesado. Esto que te estoy compartiendo está en inglés y es una revisión, vamos a decir, de una declaración que hizo ni más ni menos que el profético Henry Kissinger en 2012. No lo voy a dejar a la interpretación ni a una mala traducción. Vamos a verlo de prensa en español. Kissinger, ya de una edad muy avanzada, pero que en 2012 hizo la declaración tal cual la puedes apreciar. En 10 años ya no existirá Israel. Declaración misma, toma nota, plataforma, el Estado israelí no existirá. Lo dijo en 2012. O sea, que tal vez la profecía no haya sido tan exacta en cuanto a fecha, porque los que estamos aquí sabemos de las diferentes manipulaciones que se han llevado a cabo en las líneas de tiempo, pero que del 2022 que debió haber sucedido esto, pues del 22 al 25, yo diría que sigue siendo algo preciso y sobre todo para la actual situación en la región. Tenemos a Irán, que es quizás el jugador más importante y que el señor Bibi, con el apoyo de
el organismo que se supone que vela por la paz, más el organismo que regula los conflictos a nivel mundial, que tiene que ver con el Atlántico, para que lo ubiquen, pues definitivamente parece ser que nadie va a meter las manos. Si siguen las condenas a nivel mundial contra el mandatario del cual hemos estado haciendo referencia, este señor va a pasar por el proceso que le corresponde, porque son ya más de 70,000 almas que han dejado el plano físico, de las cuales 50,000 han sido mujeres y el resto menores de edad, muy pequeñitos. La situación actual en Gaza, en lo que queda de ella, es más allá de lo imaginable, puesto que las pocas ayudas alimentarias que han llegado permiten el paso de algunos camiones y obviamente, muriendo de hambre, yo te quisiera ver si no saldrías corriendo a ese camión. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ha habido detonaciones de armas de francotirador para los que se acercan a los camiones. No hay agua potable, no hay electricidad, no hay alimentos. ¿Entiendes a qué punto tuvo que haber empujado la situación este señor para que más de 80 naciones lo estén señalando? Obviamente, al igual que el comediante, está buscando prolongar el conflicto a como dé lugar, porque es su propio pellejo el que está en riesgo. ¿Por qué? Porque tiene varios juicios pendientes por corrupción, por malversación de fondos y sabe Dios cuántas cosas más. Y por eso mismo quiere prolongar a como dé lugar su estancia como primer ministro para evitar los juicios que tiene pendientes. ¿Qué pasará? ¿Llegará finalmente la profecía de este caballero? No lo sabemos, pero verdaderamente la moneda está en el aire y aparentemente las alianzas que se están llevando en Medio Oriente entre Irán, Siria, Egipto, Yemen, que está poniendo los puntos sobre las IES, cortando los suministros y el poder adquisitivo de la nación que gobierna el señor Bibi, van a finalmente a darle una prueba a la nación de este caballero de lo que es la carestía, el que se cree un ambiente hostil para con esta gente, para con el pueblo, pero si este señor sabía más de lo que decía, prepárense para un mes de junio con cambios que muy posiblemente jamás hubieras imaginado. Bueno amigos, aquí solamente quisiera agregar para que se den una idea de las instituciones creadas
después de ese fenómeno de migración de Europa a Estados Unidos para que se den una idea. Vamos a mantener a nuestra amiga un poquito sorda para que entonces nos comente. Es más, vamos a ver si logramos ponerle un 4. ¿Les parece? Hola, hola Gemini, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Lista para empezar? Perfectísimo. Ok, una preguntota. ¿En qué año el expresidente Barack Obama recibió un premio Nobel y por qué fue? Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009 por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. ¿Quieres que hablemos sobre algún proyecto específico que haya impulsado? No, pero me gustaría saber, durante la administración Obama, ¿qué guerras se dieron en el mundo? Durante la administración de Obama, entre 2009 y 2017, Estados Unidos participó en varias guerras. Las principales fueron la Guerra de Afganistán, que ya había comenzado antes de su presidencia, y la intervención militar en Libia en 2011. También hubo conflictos importantes en otros lugares, como la guerra contra el Estado Islámico en Irak y Siria, que comenzó en 2014. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de estas guerras? Ok, en total, ¿cuántos conflictos estamos hablando? Durante su presidencia, Estados Unidos estuvo involucrado en 4 conflictos principales: Afganistán, Irak, Libia y la lucha contra el Estado Islámico. ¿Te interesa que hablemos de alguno en específico? No, pero sí quisiera checar un detalle muy interesante. Hay un personaje, y ahorita ya no lo encuentro, es Al Gore. ¿Cuándo se lanzó para presidente? ¿En qué elecciones fue? Al Gore se postuló para presidente en las elecciones de 1988 y 2000. ¿Quieres saber más sobre sus campañas? ¿Contra quién compitió? En 1988, Al Gore compitió contra George H. W. Bush y Michael Dukakis. En el 2000, su principal contrincante fue George W. Bush. ¿Quieres saber algo más sobre estas elecciones? No, con eso es suficiente, gracias. Ok, para los que peinan ya canas, recordarán que precisamente Al Gore, en su primer lanzamiento como candidato presidencial, se sabe, y yo creo que va a salir a la luz en algún momento, algo por demás interesante que ahorita aquí está. Ok, se sabe que cuando ganó W. Bush, obviamente hasta su primo, que era gobernador de Florida, y que Florida destaca por una monstruosa, gigantesca población latina. Es una mayoría latina, ya los estadounidenses ya son menos que los latinos. Entre cubanos, colombianos, venezolanos, mexicanos y todos los demás, la población de Florida es enormemente latina y no había ninguno que fuese a votar por lo que se conoce en el ambiente de la geopolítica como Baby Bush. Ok, fue lo que en México llamamos un robo descarado a este nivel en cuanto a lo que tiene que ver con el conteo de votos. ¿Ok? Bueno, ¿y qué hizo Al Gore después de ese evento, vamos a decir? Se salió de la política, pero se dedicó a dar
pláticas y conferencias sobre el planeta que sube, que tiene fiebre. Lo estoy diciendo muy sutil, porque ya he dicho demasiadas cosas. De este planeta con fiebre. ¿Ok? Obviamente, eso implica mucho, mucho dinero por detrás. Así es como funciona el sistema, comprando voluntades y acallando gente. Y todavía para más, en 2007 le dan un bono extra por haber mantenido la calma y le otorgan un premio Nobel de la Paz en el 2007. Para que ya aquí no pase nada, se rompió una taza y cada quien para su casa. Amigos, amigas, de verdad les vamos a agradecer enormemente que nos regalen un like y que tengan bien presente este programa y lo compartan, porque con los cambios que se están dando, con las incursiones que estamos teniendo en la Tierra actualmente a partir de fuerzas oscuras, y que la fuente está golpeando el puño en la mesa y que dijo, no más, prepárense para ver los cambios más grandes en la historia de este planeta. ¿Por qué así de grandes y de relevantes? Porque hemos sido manipulados desde que tenemos poco después de haber llegado a este mundo. Y todo fue generado durante una migración de entidades no invitadas a este mundo a partir de las guerras de Orión. Llegaron aquí, empezaron a manipular en conjunto con otros y finalmente llegamos a lo que estamos. Pero de diversas maneras y formas, el mundo como lo conoces hoy día está en pleno cambio. Prepárense, trabajen lo que les corresponde, suelten apegos, integren nuevamente esa energía, suelten rencores, suelten odio, suelten todo aquello que no les aporte absolutamente nada a su bienestar. Porque parece que el mundo no va a aceptar, por cuestiones de decisión de la misma fuente, más oscuridad. Y podrás, no sé, a lo mejor ser una buena persona, pero alguien que se pudre el hígado con odiar, con ser rencoroso, con señalar a alguien como culpable de sus desgracias. Esas personas, aunque se acaben terminando el pecho color morado de tanto que se dan y los callos de estar pasando bolitas y repitiendo letanías, eso no le va a servir para lo que venga. Y ya lo mencionamos, se lo dijeron en Canalización a Pajarita. En 2 años amigos, la tecnología va a dar saltos prácticamente como lo que fue hace 30 años, 35 años, cuando llegaron a salir los primeros relojes digitales,
unas plumas bien chinas que tenían relojito. En ese entonces que lo más avanzado para escuchar eran los LPs y circulaban algunos cassettes. Aquellos tiempos en que los autos duraban tanto que podías heredarlos a tus hijos y a veces tus hijos a sus hijos. En esas épocas en que si ustedes hubieran llevado ahorita un teléfono celular, y ya no digamos uno inteligente, un teléfono de botoncitos, un ladrillito, un cacahuate, como algunos le llaman, y se presentaran en esa época, sería verdaderamente algo más que de ciencia ficción. Algo así, amigos, es lo que estamos por experimentar, además de una limpieza tremenda que la vamos a ver reflejada en cambios de políticas, económicos y de jerarquías de naciones. Lo estás escuchando aquí en Quinta Dimensión. Ojalá tengas todo esto presente para lo que estamos por comenzar a experimentar en carne propia estas generaciones. Los que llevamos más tiempo, los más jovencitos, y sabe Dios cuántas más en este hermoso planeta. Amigos, les reiteramos la invitación a nuestros eventos de Jalisco. Ya saben el programa, ya saben en qué consiste, las terapias con pajarita, el sábado 21, que va a ser dedicado a Niños Santos. En la mañana tenemos nuestro evento hermoso de Mujeres Poderosas y va a cerrar el mismo evento Pajarita con Sanación Femenina. Primera vez, lanzamiento en Guadalajara, y cambiamos el programa de la tarde por algo nuevo que es Armonización Total, algo jamás antes hecho con Niños Santos. Domingo 22, nuestra célebre ceremonia de Sapito Bufo. Va a estar presente, nos va a acompañar mi queridísimo Marcelo, mi queridísima Tocayita, y por la tarde, nuestro evento de estimulación pineal, una técnica depuradísima que ha evolucionado desde que estamos en esto, y al menos a nivel personal, pues ya más de 30 años de experiencias de todo tipo, pues cada vez están mejores. Estimulación pineal sin consumo de ningún tipo de sustancia o medicina, un trabajo depuradísimo de respiración, mantralización, estimulación directa, y recuerden que desde el sábado vamos a estar haciendo uso del símbolo que se nos obsequió, que nos aportó la fuente y que no nos permiten compartir para apertura de portales de luz. Prepárense para presenciar algo muy especial en Guadalajara. Sí, amigos, y luego de una considerable ausencia, volvemos a nuestro queridísimo Querétaro, gente linda. Ay, las gorditas de migas y muchas otras cosas más. Estaremos por allá, obviamente que no tengan puerco, por favorcito. Y acuerden que no consumimos absolutamente nada de puerco, incluyendo manteca. Pero bueno, el viernes 4 de julio vamos a estar por allá, terapias con pajarita. No te quedes sin tu terapia con pajarita, porque son muy poquitas. Es humana aquí en este plano y tiene una limitante como tal humana. Sábado 5 vamos a compartir las mismas experiencias, vamos a repetir el programa de Guadalajara. Iniciamos sábado 5, el día dedicado con trabajo con niños santos, los honguitos de la maestra María Sabina. Vamos a hacer Mujeres Poderosas, primera vez en Querétaro, concluyéndolo con el trabajo de pajarita de sanación femenina. Por la tarde, lanzamiento también de la armonización total. Ustedes recordarán cuando hacíamos esas armonizaciones. Ahora imagínense, con niños santos.
para que dé saltos, pero saltos en serio. Y que logremos todos trabajando, blindar un poquito a Querétaro para que no vayan a saltar cosas de la limpieza que se tiene agendada para Guanajuato y Michoacán. Domingo 6, amigos, vamos con Sapito Bufo a Querétaro. Y por la tarde, lo que ya comentamos para Guadalajara, un trabajo fabuloso de estimulación pineal libre de cualquier sustancia. Vamos a trabajarlo y sobre todo recuerden que también este regreso a Querétaro no solamente es el lanzamiento de armonización total, sino que vamos a estar haciendo uso de nuestro símbolo, bueno, de el símbolo que se nos otorgó para apertura de portales de luz. Prepárense, amigos, muy recomendados los eventos para terapeutas y todos aquellos que tienen cierto manejo de energías, aquellos que ya ven, aquellos que escuchan. Si estás en ese punto, prepárate, porque Querétaro viene con todo. Y no se les olvide, mis queridísimos amigos, por favor, regalarnos su like y visitar de vez en cuando nuestras otras plataformas. X vas a encontrar todo este material y un poquito más. Telegram, sí, libre de censura. Ahí las cosas son como son. Visítalo, por favor. Hemos subido material en inglés. Es porque no lo hay disponible en español. Si tienes la forma de traducirlo, hazlo, porque el material de Telegram vale mucho la pena. TikTok dedicado exclusivamente a geopolítica y que ya nos batearon 2 veces, pues estamos siendo muy cautos por allá. Amigos, amigas, gracias por sus likes, gracias por tu suscripción, no te cuesta absolutamente nada, dale ahí a la campanita para que te lleguen los avisos y no te pierdas estos próximos programas porque créeme, el proceso de la Tierra y de nosotros en ella se está acelerando. Gracias a todos.